Bendiciones, mis hermanos, bienvenidos, hermanos, y que sea la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Dios Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y bueno, bienvenidos nuevamente a este culto semanal, ¿verdad? Donde todos los viernes nos reunimos para levantar esa torre de luz para cambiar la cultura del mundo del fin de semana. Y es poder confirmar la palabra y entrar en la corriente de la palabra. Y mi oración, hermanos, en esta noche es que ustedes puedan recibir gracia incluso más de la que pude recibir yo mientras que estuve estudiando este mensaje y este contenido tan bueno. Es que todo el contenido de la palabra del Señor, de verdad que es un regalo, es una gracia, es una fuerza. Y es poder ver la dirección de Dios a través de la palabra, ver cómo Dios nos guía de esa manera milimétrica, porque Él es un Dios de detalle. Y que el evangelio y el evangelismo, es decir, el movimiento de la evangelización mundial es de Dios y es de Él. ¿Y quién más o quién mejor recibir las instrucciones de Él? Porque Él es el mismo que nos da las instrucciones. Dios nos dice cómo lo vamos a hacer, o sea, nos dice qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros veíamos en el mensaje del domingo, el mensaje del púlpito, que nos hablaban, ¿verdad? De cómo se vive con el Evangelio. Luego de habernos dicho domingos atrás, abran los ojos para el evangelismo y el movimiento del evangelismo, porque el mundo está atrapado en 12 problemas. ¿Sí? Entonces, para esto, yo los llamé, yo los escogí para que sean los discípulos de las 24 horas, esos discípulos que se aferran a la palabra, a la oración, al evangelismo, que oramos aferrados al pacto, que conocemos la misión y la razón por la cual nosotros vivimos, para que seamos quienes, los testigos que han cambiado la raíz, porque nosotros en Cristo pasamos de Juan 8:44 a Juan 1:12, es decir, de hijos del diablo a hijos de Dios. Y todo esto con qué, hermanos, con el fin de salvar todo, porque Satanás tiene sus estrategias, pero Dios nos mostraba la estrategia, el sistema bíblico, porque nosotros no hacemos nada fuera de lo que es la Biblia, no es nuestro método, no es nuestro sistema, no es nuestras maneras, es el sistema bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Y lo veíamos en la palabra, que empieza por el aposento alto, el equipo del evangelismo, la casa de misión, el equipo especializado y la iglesia regional. Y no se preocupen ahorita, ay, pero es que yo, esta hermana me va a hablar de esto y yo no entiendo todavía nada de eso. No se preocupen, no se preocupen, porque tenemos que empezar por el principio. Por el principio. ¿Y cómo vamos a empezar? Por el aposento alto, ¿sí? Entonces, es poder entender, ¿verdad? Que nosotros hemos recibido el Evangelio, cómo vivimos conscientes de que Dios está con nosotros y que Él es nuestro dueño. Pero había una pregunta que era en cuanto a cómo vivimos el Evangelio con esta generación perfecta. Y primero es que nosotros podamos disfrutar. ¿De qué? De nuestra identidad, que seamos conscientes de que en Cristo nos tenemos una autoridad para poderla ejercer, porque a Él se le fue dada la autoridad en el cielo y en la tierra, desde el cielo a la tierra. Entonces, es poder también tener esa seguridad. Eso nos hace vivir seguros de que Dios nos llamó a cumplir una razón, a cumplir una misión. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, que no estamos solos, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso que en nuestras vidas de fe
y cómo vivimos con el Evangelio es muy importante en nuestro estado espiritual. Si nuestro estado espiritual está caído, vamos a ser fácilmente engañados. Y es que es así como que cuando nos despertamos en la mañana, ¿en qué es lo que primeramente pensamos? Y es ver, ok, dependiendo de lo que esté en mi pensamiento y voy en el día. Y hay personas que se despiertan de mal humor. Y nosotros como hijos de Dios, en un caso que nos paremos de repente de mal humor, vamos a ser engañados porque nuestro estado espiritual está caído. ¿Cómo se levanta nuestro estado espiritual? En el aposento alto. Y ahí es donde vamos, ¿verdad? A recibir respuesta. Entonces, pero entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es el lugar donde nosotros debemos recibir respuesta? ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos recibir las respuestas de parte de Dios, y una de esas respuestas es el cambio de nuestro estado espiritual diario, ¿sí? Porque venimos con cosas grabadas, con cosas que se hicieron natural en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es ese lugar? Pues el aposento alto donde nosotros experimentamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque la palabra no es solo para saberla, para conocerla, ay, yo me sé de aquí y allá, de Génesis, Apocalipsis. No, yo estoy aprendiendo para enseñar a otro. No, tenemos que aprender para experimentar primeramente la palabra, para experimentar realmente la vida dentro del Evangelio. Entonces, el título de hoy, voy a compartir la pantalla, mis hermanos. Oraciones que reciben respuesta. Por eso es que le hablaban de recibir respuestas. Entonces, ¿qué oración hago para que me traiga respuesta, para que yo reciba respuestas? ¿Cuáles son las respuestas que nosotros debemos recibir? Porque oraciones que reciban respuesta. Entonces, ¿cuáles son las que tenemos que hacer para recibir estas respuestas? Y seamos como esos discípulos viendo el Evangelio, leyendo el Evangelio, como los discípulos siempre le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo. Y, y hoy, a través de este mensaje, a través de la palabra, vamos a conocer cuál es la oración que reciben respuesta, porque sin duda, si no hay oración, no pasa nada. Entonces, vamos a la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 del 1 al 15. Acompáñenme a leer. Es bastante extenso, pero es de verdad rico para nuestras vidas. Y oro para que la palabra sea revelada a sus vidas, que este contenido ustedes lo puedan atesorar en sus corazones, que reciban gracia. Vamos a leer todos juntos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento,
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, antes que nosotros vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es la oración del Señor que nos enseña por qué cosas debemos orar y también sobre la razón para no hacerlo. Entonces, fíjense, en el primer versículo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando habla de guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, está hablando de buenas obras, de buenas acciones. Entonces está diciendo, guárdense de hacer esto para ser vistos por los demás, para ser admirados por los demás, para ser adulados por los demás. Esa no es la manera, esa no es la intención, no debe ser la intención del corazón. En el versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta limosna trata de esas buenas obras, de esas misericordias, y está diciendo, o sea, si vas a ayudar a alguien, no te jactes, o sea, no busques, ay, sí, que te vean para que digan, ay, qué bueno eres o qué buena eres. Y también dices, no hagas como hacen los hipócritas en la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos buscaban, era ser alabados por los hombres. Eso era lo que buscaba, o sea, eso es lo que busca el hombre realmente separado de Dios, que lo alaben, que hay la gloria para el hombre, ¿sí? Entonces, dice, porque tienen ya su recompensa, porque esa es la recompensa que el hombre, ay, yo busco es adulación, yo busco es que me adoren, yo busco que me alaben, esa ya es la recompensa, no reciben la recompensa de parte de Dios. En el versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y esto es, cuando ayudes a otro, no se lo estés contando y publicando a todo el mundo. Ay, mira, lo voy a publicar por mi estado. Ayudé a 50 niños que pobrecitos no tenían comida y no tenían zapatico y no sé qué. No alardamos de lo que hacemos, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque no se debe de enterar lo que hizo, como dice, no sepa la izquierda lo que hizo la derecha. ¿Qué más nos aconseja nuestro Señor? Recuerden, este es el Evangelio de Mateo y el que está diciendo estas cosas es nuestro propio Señor Jesucristo. En el versículo 4, es que a veces me pierdo aquí con los números. Dice,
para que sea tu limón en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Porque Él es el que obra en nuestras vidas. O sea, no es necesario que nosotros hagamos cosas. O sea, que nosotros como hijos de Dios es mejor recibir la recompensa eterna que la recompensa del mundo, que es adoración, que es adulación, que es eso, ay, sí, que alabanza, que recibamos alabanza, queramos recibir alabanza, es decir, queremos nosotros recibir la gloria, en vez de que la gloria sea para Dios. En el versículo 5 lo dice y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjese que dicen, ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque su recompensa es eso. Ah, ¿tú quieres ser visto? Bueno, esa es tu recompensa ya. Entonces, em, no oremos, ahí nos dice, no oremos como ellos. Y dicen, porque ellos, ¿cómo aman? O ellos aman orar, es para ser vistos, es para ser vistos. Y nosotros tenemos, ajá, ¿será que cuando nosotros estamos orando, queremos ser vistos por los demás de que, wow, qué tan bueno ora estos hermanos? O como aquellos que, ay, que dicen tantas cosas, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar de que nosotros hagamos esa oración dentro de lo que es el Señor y para glorificar al Padre, ¿sí? Entonces, en el versículo de 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Miren lo que dice aquí, y cuando tú ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es ese aposento? Mi aposento alto, personal, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, a tu Padre que ve en lo secreto y Él te va a recompensar en lo público. Ay, sí, me va a recompensar en público. ¿Qué me va a dar? No, porque en el aposento alto donde nosotros nos desnudamos delante del Señor, se levantan las obras del Espíritu Santo y eso es lo que se va a ver, eso es lo que Dios muestra en nuestras vidas y el mundo, las personas lo van a ver, la manifestación del poder del Espíritu Santo. En el versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, no parlotees, dice una versión, no parlotees, no hablemos sin sentidos, no hablemos por hablar, no usemos palabras ostentosas donde ni siquiera a veces sabemos el significado. Y esto me acuerda una vez, eh, cuando yo estaba nuevecita en el Señor y escuchaba en las oraciones y yo, ajá, pero que como a veces como que no dicen nada, porque gloria a Dios, aleluya, Señor, gloria a Dios, y esas eran las oraciones. Entonces es poder, o sea, es orar porque tenemos, como decía la hermana Silvia, tenemos el razonamiento, o sea, nosotros tenemos la conciencia racional ahora para orar, para dar culto. Entonces, ay, no repita vanas repeticiones, palabras con vanas repeticiones, estas palabras sin sentido, palabras vacías. Y eso es lo que hacían ellos, o sea, ay, palabras como porque piensan que van a ser oídos o si grito más, a lo mejor el Señor me va a escuchar más. No, que podamos hacer esas oraciones que agradan a Dios y eso lo vamos a ir viendo. Dice en el versículo 8, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que antes que vosotros le pidáis. Entonces dice esa parte, no se hagan semejantes a ellos. ¿Semejantes en qué? En los aspectos, en las maneras
cómo él estaba, porque él aquí le estaba explicando cómo estaban orando, ¿verdad? Los judíos, los fariseos, los que estaban en las sinagogas, los religiosos. Decían, no se hagan semejantes a ellos, porque oran religiosamente, oran para su propio vientre. Entonces, nosotros, ¿a quién debemos ser semejantes? Semejantes a Jesús. Nosotros tenemos el mejor modelo y es nuestro Señor Jesucristo. Y a ese es al que nosotros debemos imitar y saber. Si aquí dice, bueno, porque el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir, ¿para qué le pedimos? Le vamos a pedir, pero es que es tener esa relación con nuestro Señor. Así él ya sabe, bueno, no importa. Eso es como los niños. Los niños saben que su papá le puede dar algo, pero ellos van igualito, se lo piden. Ay, quiero esto. Ay, ¿me puedo comer esto? Se lo preguntan, pero saben que se los van a dar. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que hasta el versículo 8, Dios nos está enseñando em, qué no debemos hacer y qué debemos hacer en la oración. Hasta aquí te está diciendo, no hagas esto, pero haz esto. No hagas esto, pero haz esto. Porque si haces así, si haces como ellos hacen, ellos tienen una recompensa que no viene de mí. Pero si haces como yo te estoy diciendo, la recompensa viene de parte de Dios. Y después que le explica todo esto, es donde les dice, ahora yo les voy a decir cómo van a orar. Ahora van ustedes a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que es reconocer a nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué voluntad se tiene que hacer en nuestras vidas? La del Dios Trino. ¿Por qué? Porque nosotros es así como se hace así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, de donde nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. Y la hermana Mercedes el miércoles nos hablaba y mostraba el polvito, ¿verdad? El polvo de la tierra. Eso es solo polvo. Pero nosotros recibimos el aliento de vida, el Espíritu Santo. Ahora, ¿verdad? Nosotros, ese Espíritu Santo que nos da vida, porque nosotros tenemos un espíritu, necesita hacer la voluntad de quién? Del Padre. Así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, que se haga en nosotros, que nosotros fuimos formados de la tierra. En el 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No se trata de el alimento corporal, se trata del alimento espiritual que necesitamos todos los días. Obviamente el Señor nos da la alimentación que necesita nuestro cuerpo porque Él prometió, Él nos dio la garantía de la provisión y eso se restaura en nuestras vidas, pero nosotros realmente lo que necesitamos todos los días de nuestras vidas es la palabra de Dios que nos aviva, que nos llena, que nos guía, que nos da la dirección y es nuestro verdadero alimento. Entonces, pidiendo todas estas cosas, ¿verdad? Lo que necesitamos, lo que se tiene que establecer en nosotros, el reino de Dios, dice, también deben perdonar, ¿verdad? Dice, pedí perdón, porque dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Entonces, gracias Señor porque tú nos perdonas, pero dice también que perdonemos a otros. Entonces, perdonar a quienes nos hacen mal, perdonar a los que nos lastimaron, perdonar a a los que nos hicieron daño. Tenemos que aprender a perdonar, porque nosotros recibimos el perdón de Dios. Y dice,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No te metas no me metas en tentación. No es que Dios nos tienta, porque la tentación no viene de Dios. La tentación ya sabemos que viene del enemigo. Por eso es que dice, mal líbranos del mal. Y recuerden, Satanás viene a tentar, pero Dios nos da la salida y ese es Cristo. ¿Por qué? Porque tú ves el reino, el poder y la gloria. ¿Por qué? Porque Cristo, la simiente de la mujer, venció el pecado, la muerte, venció a Satanás, venció las maldiciones. Entonces, si Él fue el que venció, cuando venga esa situación, ¿verdad? Nosotros aferramos a la salida, quien es Cristo. Y en el versículo 14 nos dice, ok, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros, vuestro Padre Celestial. Decidamos perdonar, así como Dios nos perdonó sin merecerlo, porque el perdonar nos hace libre, nos sana. Si no perdonamos, déjenme decirle que lo que vamos a estar heridos somos nosotros. Y termina diciendo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto me hizo recordar un dicho que dice, verdugo no pide clemencia. Y también el Espíritu Santo me recordaba que no fuéramos como ese siervo que halló gracia ante su amo y después al que le pidió perdón porque tenía una deuda con él no fue misericordioso. Entonces, seamos movidos a misericordia, porque Dios fue movido a misericordia, dándonos a su Hijo para nosotros recibir perdón. Entonces Dios nos enseña a través de este contenido del Evangelio de Mateo 6, 1 al 15, cuál es nuestra actitud en el corazón a la hora de orar y cuál es la oración que trae respuesta y cuál es la oración que no trae respuesta de parte de Dios. Recordemos, todas las oraciones traen respuesta, pero unas traen respuestas de Dios y otras no. Entonces es necesario que nosotros sigamos grabando y enraizando la palabra para que el evangelio sea lo natural. Entonces, hermanos, esta es la introducción, porque es el contenido de este pasaje de la Biblia. Pero vamos entonces al primer punto del contenido, porque debemos saber ahora con este contenido que este mensaje que nos da Jesús en Mateo es saber, ajá, ¿qué pasa ahora cuando nosotros oramos? ¿Sí? Entonces, en el Evangelio de Lucas del 11 al 13, habla de que si nosotros somos malos y sabemos dar buenas cosas, Dios nos va a negar el Espíritu de Dios. No, el Espíritu Santo, no. Dios nos da la fuerza espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Recibimos la fuerza espiritual, recibimos el poder espiritual, recibimos la llenura espiritual, la llenura espiritual que nos hace ver lo espiritual, dejamos de ver desde nuestra perspectiva. En el libro de Éxodo, que está en el Antiguo Testamento, sí, podemos ver cómo Dios responde. Y les invito, hermanos, que puedan leer el capítulo completo de Éxodo, capítulo 32. Yo les voy a leer les voy a leer el versículo 31 y 32, que dice,
Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y esto está hablando de que Moisés intercede ante el Padre por este pueblo que se hizo un becerro de oro para adorarlo. Es decir, hicieron idolatría, a lo que aborrecía a Dios. Y Dios se molestó, pero Moisés intercedió y Dios le respondió. Entonces, cuando nosotros oramos, recibimos esa fuerza espiritual, recibimos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ir al campo, a nuestro trabajo, estudios, región, y ante nuestra familia. Pero también sabemos que podemos interceder por los pecadores, por los que se equivocan, por los hermanos que son bebés espirituales, por los hermanos que están en religión, por los hermanos que no están aferrados al pacto. Es decir, nosotros oramos, podemos interceder y Dios va a responder, porque Dios es un Dios que nos escucha. Ahora bien, ¿qué pasa cuando oramos? En Mateo 12, 28, 29 nos habla de que si yo por el Espíritu de Dios echa fuera demonios, ha llegado el reino de Dios y nos habla de que cómo debemos atar al hombre fuerte. Entonces, cuando nosotros oramos en la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, se establece el reino de Dios. Entonces es saber, ok, cuando yo oro también se establece el reino de Dios, sí, primeramente en nuestras vidas. Primeramente en nuestras vidas, ejerciendo la autoridad en el nombre de Jesucristo con todas esas cosas que fueron grabados en nuestras vidas, que no es semejante a Dios y que no le agradan a Dios. ¿Qué pasa cuando oramos? Se levantan las obras del Espíritu Santo, viene la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 1, en el libro de los Hechos, que es las obras del Espíritu Santo, y acompáñenme, vamos al libro de los Hechos y busquen el capítulo 2 y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 al 3. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le daba oír hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Y es poder ver aquí, sí, que aquí se manifestó la llenura vino la llenura del Espíritu Santo y se manifestó la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo comenzó esto? En el aposento alto de Marco. Por eso,
que sin Hechos 1:8, Hechos 1:14, no hay Hechos 2. Es decir, si nosotros no oramos, no se levantan las obras del Espíritu Santo como se levantaron aquí. Y no solamente eso, hermanos, vemos que dicen que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones y piadosos, y estos fueron alcanzados por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ver todo lo que pasa cuando oramos. ¿Por qué? Porque en nosotros está el poder que recibimos, ¿verdad? De parte de Dios, porque todo viene de parte de Dios. Ese poder que trasciende tiempo y espacio. Y cuando vamos a Hechos 12, del 1 al 10, vemos cómo Dios moviliza sus ángeles. Y en Hechos 12, del 1 al 10, habla de Pedro que estuvo encarcelado. Y me permito leérselos. En el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, poder ver que cuando nosotros estamos orando, Dios moviliza sus ángeles a nuestro favor. No estamos solos haciendo la batalla espiritual contra nosotros, contra el mundo y contra Satanás. Así veamos eh, este tipo de situación. Imagínense ese tipo de situación que tuvo Pedro. Náguara, mataron al hermano de Jacob. Y entonces, como les agradó al pueblo, entonces, bueno, vamos a agarrar a Pedro y también lo vamos a hacer. Pero Dios lo libró, movió sus ángeles. No necesitaba que la iglesia se fuera a protestar para allá, sino que la iglesia supo qué hacer. Se unió en oración y Dios movilizó los ángeles para liberar a Pedro, que estaba preso. Entonces, hermanos, por hoy vamos a dar el tema hasta acá, y el viernes daremos continuidad del mensaje. Como les dije, es bastante extenso, pero es bastante rico en la palabra. Entonces, antes de pasar al fórum, vamos a orar. Ay, se me levantó la mano aquí, perdón. Vamos a orar para dar continuidad al fórum. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocemos que eres soberano y que gobiernas nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu reino
se establezca en nuestras vidas, que gobiernes nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Que se haga tu voluntad, que todo, Señor, todo en nosotros se haga como se hace en el cielo, porque somos polvo. Polvo, pero que tenemos el aliento de vida, ese Espíritu Santo que nos guía. Por eso, Señor, queremos estar plenos de la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias porque cada día nos das tu palabra, que es nuestro alimento, que nos aviva, Señor, y que nos hace, Señor, abrir los ojos espirituales para ver la realidad espiritual del campo, para ver la realidad espiritual de nuestra familia, de nuestra región. Señor, que nosotros podamos perdonar a aquellas personas que nos hicieron mal, aquellas personas que nos lastimaron, aquellas personas que hicieron heridas en nuestro corazón, porque nosotros también fuimos perdonados y nosotros no merecíamos el perdón, pero tú por amor nos perdonaste de ese pecado original, del pecado del pasado, del presente, del futuro, nos perdonaste de los pecados por acciones, nos perdonaste de ese pecado que veníamos arrastrando en nuestro linaje familiar de nuestros ancestros. Gracias, Señor, porque cuando viene la tentación, cuando viene el problema, la crisis y el conflicto, tú nos das la salida. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver el plan de Dios. Y que nos aferremos a Cristo, que venció, porque es el único poder que Satanás tiembla. Es el único nombre al cual Satanás tiembla. Y en ese poder nosotros oramos para quebrantar todas las fuerzas de la oscuridad. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, para que ellos hayan recibido gracia. Oramos, Señor, por este tiempo de culto, donde todos devocionamos conscientemente de que somos seres espirituales y que tú eres ser espiritual, eres un ser espiritual a quienes debemos adorar en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, y oramos en tu poderoso nombre, que es el único nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Amén y amén. Disculpen. Amén, 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 hermana. Gracias. Amén.